segunda clase de corrientes pedagógicas. Me da antes que nada gusto que me puedan acompañar en este tipo de, se podría decir, aspectos de hacer filosofar dentro de la propia pedagogía. Por ahí he visto ya que algunos han ido caminando ya en las autoevaluaciones. Recuerden que la primera y la segunda se entrega para el día 30 de este mes. Todavía hay tiempo. Por eso es importante apuntalar con el tema de la pedagogía nuestra materia. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya lo ha comentado muy bien su compañera Gloria, sobre un tema apasionante, preocupante también, porque recuerden que eh, el descubrimiento del niño se da hace poco, está a tiro de piedra, hablamos del siglo XX. Ese es el descubrimiento del niño. El niño no es un adulto en pequeño. El niño no nace descompuesto. El niño es un ser humano. Y precisamente desde esa visión pedagógica es importante mencionar porque, y lo hemos comentado ya ilustres, la razón y el propósito de la pedagogía en sus inicios surgió a través de la infancia. Claro está que ahorita la pedagogía tiene ya diferentes vertientes, caminos, albores, se podría decir como islas donde trabaja. Ahora la pedagogía ya no se trata solamente de describir planes educativos, diseños instruccionales, diseños curriculares, etcétera. Ya no se trata la pedagogía de eso, sino también critica la realidad y transforma la realidad. Por eso, por ahí viene alguna de las preguntas en el foro que se va a hablar de Paulo Freire sobre la pedagogía crítica o la escuela nueva, que lo vamos a revisar poco a poco en estas corrientes pedagógicas. Sean bienvenidos los que están aquí y voy a ya proyectar las diapositivas para este debate, este conversatorio que va a durar una hora y espero que sea también impactante para su formación académica. Y ahorita, pues cada uno me gustaría que den su punto de vista, porque recuerden que la actividad, bueno, me le enviaron nada más 4 hasta ahora las tareas, no me le enviaron todos, no sé qué pasará. También es importante que participen, porque todo eso es décimas, todo eso se va acumulando de forma sumativa. Claro, esto ustedes me pueden argumentar, profesor, pero esto es de forma libre, en efecto. Pero esa es la posibilidad que les doy para que puedan salir en esta materia con calificación máxima y sobre todo con un conocimiento significativo. Recuerden que lo comentó el propio David Ausubel a partir del siglo XX con psicología educativa. Muy bien, voy a compartir ya la presentación, jóvenes ilustres, y ahorita ya vamos a ir continuando en el tema de nuestra materia. Bienvenida, ilustre Lucía, ¿me escuchas por ahí? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Por ahí, ilustre Yasmín, bienvenida, ¿me escuchas? Me parece que ahí van. Sí me escuchan, claro, ¿no? Ilustre Gloria, ¿sí me escuchas tú? Sí, maestro, muy claro. Ok, perfecto. Sí, muy bien, excelente. Que considero que ahorita a lo mejor esté fallando su micrófono de tus compañeras. Pero, pues bueno, vamos ya a ir continuando en esta charla del día de hoy. Recuerden que haciendo un poco de reminiscencia, recuerden que esa palabra reminiscencia significa en griego volver a recordar. Ese es un concepto muy, muy platónico. Recuerden que Platón, hoy lo vamos a ver, para Platón no se viene a aprender en el mundo. Ahorita lo vamos a ver qué propone Platón, con lo que se va a llamar la pedagogía idealista o filosofía idealista de Platón. Aquí dice Yasmín, buenas tardes, sí lo escucho, es que no sirve mi micrófono sin ningún problema, Yasmín. Bienvenida, qué bueno que estás por acá. Ojalá que hagas preguntas por el foro, algunos comentarios que estaría, pues, eh, muy importante. Recuerden, jóvenes, que traten de este libro que les compartí, es un libro fantástico. Ustedes van a ser profesionistas en educación, muchos ya están en ello, pero van a adquirir el aspecto de la ciencia del conocimiento para que puedan, compren el libro, lo que es Historia de la Infancia o alguien se lo quiere leer, adelante, completo ese libro, es fantástico. Es un libro también triste porque narra los hechos de los niños
que al final de cuentas no tienen tanto derecho como quisiéramos, explotaciones, pedofilia, etcétera, etcétera. Entonces, está difícil el asunto, muy difícil. Muy bien. Voy a seguir aquí la actividad. Esto ya lo hemos visto en la clase, la primera sesión. Muy bien. Ok, vamos ya con nuestra segunda sesión del día de hoy. Vamos a ver ya algunos escenarios del origen de la pedagogía. Recuerden, jóvenes ilustres, que ya hemos hecho ya la deducción, la explicación de lo que es pedagogía y lo que es educación. La educación se remonta muy en el tiempo, 3000, 4000 antes de Cristo, con algunas tribus, algunas civilizaciones como Egipto, como los sumerios, que fueron los que inventaron la escritura, el código cuneiforme, como se conoce, cuneiforme, eran tablas de barro, ¿no? Por el cual el estudiante utilizaba para escribir. Y no escribía como lo conocemos como el alfabeto fenicio, como lo conocemos actualmente, de ese origen de la escritura, sino utilizaban ciertos signos, ciertos simbolismos. Claro está que ese tipo de aprendizaje se trataba a través del golpe, a través del castigo. Recuerde muy bien que se asociaba cierto castigo con el aprendizaje. Ahorita es impensable que una institución educativa utilice ese tipo de amenazas. Bueno, ha existido y existe todavía en arrancar y desaparecer la infancia por tratar de que el niño olvide, olvide rápidamente lo que fue un niño. Entonces, eso es importante que no lo... Me parece que por ahí hay un micrófono, No, déjenme... Ok, muy bien. Ok, ¿sí, sí me escuchan bien, jóvenes? ¿Sí me siguen escuchando? sí, maestro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, eso era a través de un golpe, a través de amenazas. Por eso el niño renegaba de ir a la escuela. Todavía se da ese vestigio y se sigue dando en este siglo XXI, porque al parecer el niño se la pasa mejor en la casa que en la escuela. Pero sabemos muy bien ya con la pedagogía progresista de este siglo XXI, como se conoce, la escuela no solamente es un centro educativo, tiene otros roles de protección, de casa e inclusive donde se come mejor. Lastimosamente vimos ya esas grandes controversias a partir ya de lo que fue el 2021 con esta normativa de quitar las escuelas de tiempo completo en México, con la antigua secretaria de Educación que fue Delfina Gómez. Y era precisamente eso, el recinto de una escuela sirve para otros tipos de acciones. Entonces, es importante también que no pierdan de vista el rol y la función que tiene la institución educativa. Por ello es importante, jóvenes, que la escritura cuneiforme fue inventada en el año 3000 aproximadamente antes de Cristo con los sumerios, los egipcios con su tema politeísta, un tema de religión, un tema inclusive por ahí, no sé si leyeron el texto que les compartí, cómo ofrecían los niños a los dioses del río Nilo. Prácticamente la madre pues estaba como orgullosa de haber sacrificado a su hijo. Vemos también otra tribu llamada los cananeos, que también sacrificaban niños. Vemos un pasaje, no sé si alguno por acá es creyente o no. Por ahí chequen el pasaje de Marcos, donde una mujer le pide que a Jesucristo que cure a uno de sus hijos y Jesucristo le dice que pues no lo va a hacer, ¿no? Y la mujer dice, pues también los perritos de la casa comen de las migajas de sus amos que cae al suelo. Jesucristo no lo quiso hacer porque esta mujer era cananea y los cananeos hacían sacrificios de niños. Por lo tanto, ese era el gran conflicto de ese entonces, jóvenes. Recuerden que el propósito de la pedagogía desde esas fechas de la época griega, siglo VII, siglo VI, siglo V, hasta el 529 después de Cristo, donde se cancela todas las escuelas griegas con el emperador Justiniano, que canceló las escuelas. Ya ahí termina lo que se ve todo ese proceso de pedagogía greco-romana. Vemos a Séneca, Marco Aurelio, etcétera, Cicerón,
etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a remontarnos ya con una civilización que tuvo su auge, pero también su decadencia, que por ahí lo vieron en la lectura. Recuerden que a partir ya del siglo V había como problemas territoriales, siempre ha existido. Si le echamos un vistazo a este siglo XXI, hay conflictos de territorios. Por ahí he tenido alumnos que me han platicado de Belice, del problema que tiene con otro país. Vean ahorita qué pasa en Europa, etcétera. Por lo tanto, en ese conflicto estaban dos países que pertenecían al mismo, pues bueno, dos estados que pertenecían al país Grecia. Recuerden que Grecia, pues es un territorio que colinda con el mar Egeo, ese mar donde se hace pues todo el comercio, la pesca, los granos, etcétera. Ahí estaba una localidad llamada Atenas y la otra localidad se llamaba Esparta. La palabra Esparta significa en griego ciudad vacía, así lo que significa ciudad vacía. Por lo tanto, se armaron ahí conflictos y se llamó esa guerra la guerra del Peloponeso. Terminó en el 404 a.C. con la destrucción de Atenas. Precisamente Esparta domina Atenas y se impone el régimen de los 30 tiranos. Esa es la época de Platón, esa es la época de Sócrates, esa es la época de Aristóteles, en esa época de la guerra del Peloponeso. Ahora bien, nos vamos a remontar ya con este tipo de vida de guerreros, esa vida del culto al cuerpo, la cultura de los espartanos. Ahí lo comenta muy bien Buenaventura Delgado en el inicio precisamente del estudio de la misma pedagogía, es que el aprendizaje no se daba en casa, el niño era abandonado a su suerte, pero antes de pasar esa prueba, había diferentes pruebas. El niño que nacía deforme, un sacerdote inspeccionaba su cuerpo y si era pues débil, será abandonado en el bosque a su suerte y ahí pues moría lamentablemente. Vean cuántos niños no ha salido en las noticias, cuántas historias no hay ahí que es que fue abandonado. Nos recuerda el mundo espartano. Pero si el niño pasaba esa primera prueba, tipo examen, totalmente cualitativo a través de la parte empírica, era sumergido en vino para pues prácticamente soportar el estado físico. Imagínense sumergir a un niño recién nacido en vino. Ese era abuso sexual, ese es abuso precisamente infantil, ¿no? Tocaban al niño, etcétera, ese tipo de lo que se ve en el mundo espartano. Una vez ya el niño, pasando esa prueba, era criado por su familia, ¿no? Por su madre, su padre, pero a partir de los 5 años se lo llevaban a un destacamento militar. Y ahí pues era enseñado a través de ciertas durezas, el cuerpo bueno, estaba totalmente desnudo, utilizaban una capa y allí soportaban hasta los 15 años a través de la guerra y demás. ¿Qué significa todo esto? Que no existió infancia para el mundo espartano. No existió lo que conocemos ahorita, un proceso educativo diferente dentro del niño. Recuerden que la palabra niño viene del latín que significa pueril, pueril, el niño, el que es, ¿no? Es decir, esta parte del que es significa parte de esa formación de que es decir, ya es ser humano, pero está en ese camino de ser completo a través de las ideas, no de la biología, para no confundir tanto este punto. Pero los propios espartanos se basaban en una corriente que ya por ahí lo llevó a cabo también magistralmente una escuela llamada la Escuela del Quepos, el Jardín, siglo III a.C., que se llama el Jardín de Epicuro o Quepos, como se dice en griego, Epicuro. Su educación se basó en el placer. El hedonismo es que todo se mide a través del placer. Me parece que no estamos lejos del hedonismo, ¿no lo creen jóvenes ilustres que me escuchan por esta vía? Dígame si no, todo lo medimos a través del placer en esta época contemporánea, ¿no? Y a veces ahí cae en el error un profesor que esté en el aula de clases, que ofrece, por ejemplo, placeres gustativos, te voy a traer caramelos, esto, y al final, lo que hemos platicado y como les comenté en la clase pasada, se cae en ese error que el niño va a preferir
hacer la tarea sin una conciencia, sin una reflexión, ¿por qué lo está haciendo? Simplemente por llegar a ese premio. Recuerden, no todo se mide a través del placer. Vean también las relaciones de los jóvenes, pasiones, etcétera, y al final se acaba la pasión. Eso era precisamente el tema de la vida de los propios espartanos. Eh, las relaciones entre ellos eran internas, no permitían que alguien más pues se casara con ellos, simplemente era entre Esparta y Esparta, como los judíos, etcétera. Eso provocó que el pueblo empezara pues a una decadencia y fueron vencidos por los persas más adelante, a partir ya del siglo IV antes de Cristo. Y así fue la vida de este pueblo, que nos queda ese aprendizaje de no caer tanto en ese exceso de hedonismo y ver también dentro de un sujeto, dentro de una persona, el aspecto también del espíritu, el aspecto del alma, que es eso, el aprendizaje. Se trata de, como les había comentado, el objetivo de la educación es corregir defectos. La pedagogía precisamente nos ayuda a organizar ese tipo de metodología. Por lo tanto, dígame, quiero que reflexionen. ¿Cuántos niños están tristes en este momento, en este siglo XXI? Y ahí viene la pregunta, bueno, si vemos en esa época el descuido de la familia por el niño, ¿cuántos niños ahorita no están descuidados en el tema de la migración? ¿Quién va a educar a esos migrantes? ¿Cuántos niños no están tristes en ese mundo de Arabia Saudita, en el mundo islámico, con el gran califato que actualmente está muy fuertemente, esa postura islámica radical del grupo ISIS, donde abandonan niños, donde muchos niños entran a este grupo sin saber qué van a hacer, los educan para matar? Todo eso es la triste vida de los niños. Por eso es importante, ilustres, muchos se van a dedicar a la educación, a lo mejor otros no, vean que en esa naturaleza del niño, que fue el propósito de la pedagogía. Por eso surgió la pedagogía, claro está. Ustedes me pueden decir, oye, profesor, pero la pedagogía no solamente se basa en el niño, en efecto, ya no es así. Pero eso fue el propósito de la pedagogía, descubrir quién es el niño. Bien, jóvenes, ¿tienen algún comentario por acá? Pueden abrir su micrófono, empieza ya el debate socrático. Adelante. No se amontonen, jóvenes, porque pueden destruir mi computadora, jóvenes. De hecho, maestro, uno de Sí, los puntos que me llamó la atención en la lectura que nos envió fue el tema de los espartanos, en la forma en cómo fueron educados, y lo relacionaba un poco con lo que es la realidad, con la actualidad. sí, Por ejemplo, el de que los alejaban y que eran educados, bueno, en el libro decía que eran educados por los centauros en el campo, que se sumergían en vino para ver cuál era su resistencia, y los niños que tenían algún defecto o alguna malformación los lanzaban a lo que eran los expósitos, para que pues ahí se destruyeran. Y también manejaban mucho que la educación en Esparta tenía, se puede decir, tenía ese modelo de que todos admiraban, porque la educación no la daban los papás, la daba gente, lo que era el Estado, y el Estado se encargaba de darle, pues de incentivar a las familias que tenían numerosa cantidad de niños, como diciendo, pues aquí te voy a estar manteniendo, te voy a estar dando, y tú sigues dándome guerreros. Ahora, ¿cómo lo relacioné? En la actualidad sabemos que pues, los niños sí. van a la escuela para adquirir un conocimiento, pero también sabemos que en esta actualidad muchos de los niños ya no están al cuidado de los papás.
ya no están al cuidado de los papás, están al cuidado de una tercera persona. Y si hay se puede decir muchas lagunas dentro de lo que es la educación del niño. Y no hablo solamente del conocimiento, sino también de los valores o los principios que los manejan. No sé si esté mal en la reflexión, pero fue la percepción que me dio al momento de estar en la lectura. Totalmente, Ilustre. Buen apostillado realizas. Gracias por ese apostillado. Tiene razón. Ya ves que les he comentado que por ahí hay un libro de la editorial Ariel también, que se llama El valor de educar, de Fernando Sabater. Ese libro yo ya lo he leído. El valor de educar, de Fernando Sabater. Y aquí precisamente en el capítulo 3 del libro aparece un subtema que se llama el eclipse de la familia. Así se llama y lo comentas bien, Ilustre. En la familia o la primera socialización, como le llama Sabater, se debe forjar el carácter, las virtudes, la moralidad, el aspecto ético. Es decir, la moral sirve para encaminarnos a hacer aspectos correctos en la sociedad. La ética nos ayuda a tomar buenas decisiones, porque en algún momento se va a presentar a lo mejor oportunidades, entre comillas, de tomar ciertos aspectos que no son adecuados o vida de corrupción. Por eso, y lo dices bien, Ilustre Gloria, cuando la familia fracasa, también la escuela fracasa. Porque a veces, y es importante mencionar, en la escuela se está presentando retos que los docentes no saben. En la escuela se está presentando retos que los profesores no saben cómo solucionarlo, porque ningún currículo escolar, ningún diseño instruccional te lo va a decir. Cómo dar amor, cómo corregir a este niño, cómo ayudarlos, porque el docente fue diseñado para un tipo de educación que lo vamos a ver ya, llamado el pragmatismo de John Dewey, de Estados Unidos, el pragmatismo, que todo es pura instrucción, pura instrucción. Y al final de cuentas se pierde el vínculo humanista entre lo que es el docente y el alumno, porque al docente se le está presentando problemas que no lo puede resolver. Vean el tema de la pandemia, un claro ejemplo es el problemón. Y claro, esto usted me dirá, oye, profesor, no sabíamos, en efecto, no sabíamos. Y a partir del 2020, aquí en México, a partir de lo que fue en marzo, ya uno pensaba que las vacaciones más allá de abril íbamos a volver a la escuela, ya no fue así. Eso fue el gran reto que se presentó, porque el éxito de la pedagogía, de cualquier corriente pedagógica, es la convivencia con el otro. ¿Quién es el otro? El docente, los amigos, los compañeros. Ninguna pedagogía se hace solo, Ilustre Gloria. Y lo dices bien, cuando la escuela, cuando la propia familia fracasa, la escuela también lo hará, porque son retos que no se puede solucionar. La escuela no está diseñado para eso. Por eso es el gran conflicto y es importante también hacer ciertas determinaciones del rol de la escuela. ¿Cuál es el rol de la escuela en este siglo XXI? Que estamos en pandemia todavía, pero ¿cuál va a ser el rol de la escuela en esta época pospandemia? ¿Dar información? ¿Brindar conocimiento nada más o generar personas pensantes? Eso es precisamente, yo como filósofo les digo, ¿cuál es el rol de la escuela? Si una institución educativa no vincula y no tiene un departamento curricular para poder retomar el papel de la familia, va a ser muy difícil. Vean, ahorita lo que se está más atacando es a la familia. Un ciudadano no puede ser educado por un Estado. Eso lo comenta Platón, que ahorita lo vamos a ver en la República. Eso lo comenta Platón. Un ciudadano debe ser educado por su primera socialización, que es la familia. Vean, podemos estar en esta educación espartana sin buscarlo, podemos estar. Excelente apostillado, Ilustre Gloria. ¿Quieres comentar algo más? Sí, maestro. De hecho, a lo que dice usted de que aprendemos a través de la convivencia es cierto. Bueno, yo trabajo con niños en lo que es educación inicial Sí, y por lo general dentro de los programas se maneja mucho lo que son los vínculos.
los vínculos afectivos. Los primeros vínculos pues se crean a través de los papás. Pero el niño sí le hace falta esa relación con su entorno, esa relación con sus pares, esa relación con el maestro o con el adulto, como decía usted, y también le hace falta el tener esa relación con su propio ser, sea a través no sé cómo le diré, a través de él crear su propio aprendizaje, como lo decía usted la semana pasada, que son muy importantes los aprendizajes significativos. Entonces, te digo, a mí sí me llamó mucho la atención lo que estaba mencionando ahorita de Platón, porque pues Aristóteles, si mal no recuerdo, manejaba que quería tomar el modelo de los espartanos y pues Platón así como que lo frenó, como que dijo, no, no todo es así, o sea, la familia es importante para la educación y para mí pues los padres son los primeros maestros dentro de lo que es el ser del ser humano. Totalmente ilustre ese apostillado que realizas. Nada más hacer una pequeña adecuación. Fue Platón el que llevó a cabo la propuesta espartana y el propio Aristóteles fue el que frenó a su maestro. Recuerden que Aristóteles tuvo 20 años en la academia de Platón. Platón llevó a cabo eso, por eso lo escribió en sus 10 libros de la República Ilustre Gloria, sobre cómo el Estado debe de ocuparse de la educación de los niños. Pero bueno, no le podemos pedir a un gobernador que eduque moralmente a un niño. No le podemos pedir a una gobernadora que eduque moralmente a unos niños. Me parece que el Estado a veces es muy inmoral para que nos pueda educar en temas de ética. Eso lo deben de hacer los ciudadanos, la gente individual. Eso fue Platón. Platón, de hecho, llegó a decir que cuando un niño nacía, nacía descompuesto. Recuerden que lo toma de toda la concepción de la medicina, de Asclepio, de Hipócrates. Se pensaba, por eso es que cuando un niño nacía, los griegos tenían que mantenerlos todo tapado, todo envuelto. Me parece que todavía sigue existiendo, ¿no? A veces las mamás te mantienen envuelto como si el niño se fuera a destruir, ¿no? Esa es la concepción de lo descompuesto, ¿no? Es decir, la infancia para los griegos, para Platón, para los espartanos, era una tragedia. Entonces, por lo tanto, lo más posible es importante que salieran de esa propia infancia, inclusive si lo vemos en un punto de vista del romanticismo, del siglo XVII, un poco del Renacimiento, del siglo XV, vemos que había muchos niños en las calles. No sé si han visto esa obra del propio, bueno, Oliver Twist, está también de Charles Dickens, Cuento de Navidad, narra precisamente la vida de huérfanos en Inglaterra del siglo XVIII. Entonces, es así como se da esa triste historia, ilustre Gloria, pero lo dices bien, qué tan importante es el vínculo. Tú lo trabajas muy bien en la parte de la puricultura, la cultura del niño, y eso es importante porque el niño va descubriendo su mundo. Hagamos que ese mundo sea de mucho descubrimiento. Eso es importante, ilustre. Es lo que nos dejó la propia pedagogía espartana, una educación hedonista, enfocada solamente en el placer, cultivo del cuerpo, descuidando la mente, descuidando la infancia. Y claro está, los espartanos no tenían pero ninguna simpatía por la educación especial. Ahorita vean qué pasó, por ejemplo, en México. Quitaron recursos para la educación especial, con la idea de que una escuela inclusiva, todos estén juntos, pero el docente no tiene la formación para atender a un niño con discapacidades, tanto intelectuales como motrices. Entonces, estos son grandes debates para este tiempo, ¿no? Entonces, no pierdan de vista, excelente apostillado ilustre, aprecio tu comentario. ¿Alguien más, jóvenes, quiere dar su punto de vista? Diego, ¿quieres comentar algo? Ilustre Diego, Daisy, Lidia, Lucía. Muy bien, jóvenes, prosigo. A lo mejor
o si gustan poner algunos comentarios ahí en el chat, adelante jóvenes, no se espanten jóvenes, pongan ahí algunos comentarios, prosigo con esta charla. De todos modos les voy a estar compartiendo literatura con el objetivo de dar un sustento, como se dice en el lenguaje coloquial, vamos totalmente a amasar el conocimiento, vamos a repellar, ¿no? A repellar. Bien, vamos ya con otro tipo de educación. Pasamos del mundo espartano, Esparta derrotada por Jerjes, el mundo de los persas a partir del siglo IV antes de Cristo, se destruye Esparta, viene ya el Imperio Romano, etcétera, etcétera. Todo eso después de esa vida difícil, surgió un grupo de pedagogos que le llamaban los pedagogos errantes, los pedagogos que andaban de ciudad en ciudad, de localidad en localidad, enseñando dos posturas. Por un lado, la oratoria, que es el arte de hablar en público, la oratoria, y la retórica es el arte de convencer, el arte de precisamente de defender posturas. Esas dos vertientes, los sofistas lo iban enseñando, pero los sofistas tenían una condición que ellos no buscaban la verdad. ¿Qué significa esto? No buscaban que el alumno pudiera comprender y entender los contenidos de la pedagogía, sino que ellos repitieran a memoria todo lo que ellos les iban diciendo para poder impresionar al público, para poder ganar debates, etcétera. Recuerden que en esa época, el siglo V antes de Cristo en Grecia, estaba totalmente, pues, de fama, estaba de moda ser político. Usted me dirá, profesor, eso se parece a México en el siglo XXI. Es posible que se parezca a México el tema de estar de moda ser político. Vamos a salir de pobres, voy a comprarme, etcétera, etcétera. No quiero meterme en ese punto porque está prohibido por estos medios. Pero los sofistas iban haciendo eso. Pero además, estos profesores itinerantes, profesores, se podría decir que caminaban mucho, cobraban por enseñar. Recuerden que antes, en esa época, los profesores pedagogos, los filósofos como Sócrates, no cobraban, no estaba bien visto cobrar por enseñar. Usted mira, oye, profesor, ¿es usted un sofista? Sí, soy un sofista. Usted mira, bueno, profesor, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo Sócrates hacía para vivir? Los alumnos mantenían a su profesor, le llevaban una gallina, le llevaban un gallo, te traigo aquí esta empanada, comida, ¿no? Imagínense, oye, profesor José Cruz, le traigo una despensa, muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Diego, me traes aquí una despensa, ¿no? Vivían de eso, pero cuando los sofistas llegan y piden, ya cobraban muy bien, tres dracmas, eran como $4 ahora en este presente, cobraban muy bien. Era mal visto, sobre todo porque los sofistas no buscaban que el alumno pudiera comprender bien los contenidos, sino simplemente que ellos repitieran de memoria. Dígame, ¿cuántos sofistas no hay en este tiempo? Esta corriente pedagógica de los sofistas llegó hasta el siglo XXI. Hay docentes que ya están desgastados por la academia, hay docentes que ya están desgastados por el tiempo, es decir, ya tienen mucha edad. Me parece que esto suena como si fuera un sindicato, me suena como si fuera UCICAM, me suena como si fuera algo tiene que ver con la educación pública y privada en México. Eso es precisamente lo que se cae en el riesgo, jóvenes, porque la educación va de la mano y la propia pedagogía con la vocación, vocatio como significa llamado. ¿Quién fueron los sofistas más famosos en esa época? Uno de ellos fue Protágoras, que se ahogó. Por ahí tengo un video en mi canal de filosofía que narré la historia de Protágoras. Iba por ahí rumbo a Italia en un barco y pues el barco tuvo un problema ahí técnico, se hundió y murió el propio Protágoras. No sabía nadar, tenía 70 años, murió. Otro de ellos estaba el propio, bueno, Protágoras fue el creador de la palabra el hombre es la medida de todas las cosas. Hablaba de un relativismo, bueno, cultural. Tiene razón Protágoras. Vamos a otro pueblo y hay otra forma de, por ejemplo, aquí las mujeres que están, si fueran al mundo arábigo, tienen que usar
cubrirse la cara, cubrirse el cabello. Hay otro tipo de norma moral. Tenía razón Protágoras. Lo que sí no estoy de acuerdo es que todo sea relativo. Es que todo es relativo, no hay verdades, etc. Tampoco no es adecuado. Protágoras fue el creador del relativismo, muy, muy vigente en este siglo XXI. También vemos al propio Gorgias, fue también otro sofista. Él prácticamente fue ateo, no creía de nada, era escéptico. Y tenemos al propio Hipias. Hipias fue el creador de la mnemotecnia, es decir, asociar conceptos conocidos con cosas que no conoces. Por ejemplo, yo, para que me pudiera acordar del médico griego Hipócrates, lo asocié con hipopótamo. Hipócrates, hipopótamo. Usted mira, pero eso no tiene nada que ver. Fue asociación libre, en efecto. Entonces, los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias, los sofistas más famosos de la antigüedad, cobraban por enseñar, te enseñaban a manipular a las personas, pero nunca te enseñaban el valor del conocimiento propio. Ustedes me dirán realmente si están a favor o en contra de esta postura pedagógica. ¿Algún comentario de los sofistas, jóvenes ilustres? Ok, muy bien, ilustre Gloria, gracias. Jóvenes, vayan participando aquí en el foro, pongan sus comentarios sin ningún problema, jóvenes. Ok, muy bien. Ya después de los sofistas, recuerden, estamos hablando del inicio de la pedagogía, no se les olvide. Más adelante ya vamos a ver ya el conductismo, no se preocupen ni se angustien. Bien, vamos con un profesor ambulante, feo, panzón, calvo, llamado Sócrates. Este profesor filósofo andaba por las calles de Atenas, descalzo, con una manta, y andaba caminando. Este hombre lo estamos ubicando a partir del siglo V antes de Cristo. Fue maestro de Platón. Platón se iba a dedicar a la poesía, ya no lo hizo. De hecho, escribía muy mal poesía. No iba a ganar ni un premio Nobel con la poesía realmente, Platón. Sócrates andaba por ahí deambulando. Recuerden, lo que es la pedagogía estética del mundo griego es que asociaban la belleza física con la inteligencia. Esa es la estética pedagógica. No se les olvide, la estética estudia la belleza. Los griegos asociaban todo, entre más bella era una persona, era mayor su inteligencia. Por eso vean, la mayoría de esos héroes, observen bien, la mayoría de esos héroes que vemos en las televisiones, los superhéroes de Marvel, etcétera, tienen grandes bellezas porque vienen de la época griega. Si una persona es fea, ¿qué decían los griegos? Era por naturaleza ignorante y malvada. Platón decía que la educación está en la piel. ¿Se acuerdan que les comenté anteriormente? Más adelante vamos a ir viendo dónde está el conocimiento dentro de la pedagogía. Platón decía que en la piel está el conocimiento y la educación. Entre una persona más oscura mayor era la sospecha de que era malvada o esclava. Los griegos decían que hay hombres que nacen para ser esclavos. Vean este tipo de concepto estético. A veces nos dejamos llevar por la estética y no profundizamos en el arte del aprendizaje. Vean cómo está el mundo actualmente. Bien, entonces Sócrates era todo lo contrario, era feo, panzón, y tenía una esposa llamada Jantipa, que su esposa era muy enojona, siempre andaba detrás de Sócrates, porque Sócrates no iba a trabajar, se dedicaba a hacer preguntas en la calle, como, ¿qué opinas del amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la 4T? Perdón, ¿qué es la ciudad? Etcétera, iba haciendo preguntas ahí en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, pues, su esposa le provocó un enojo terrible. De hecho, se cuenta por ahí que
su esposa pues, fue a traer a Sócrates a la plaza pública, al ágora, y pues Sócrates tuvo que ir con su esposa, con ella, con Jantipa se llamó su esposa, tuvieron 3 hijos. Pero bueno, Sócrates hacía algo que ahorita está bien visto, vivir a través de la palabra, como lo hace un servidor. Sócrates era un profesor que deambulaba, pero curiosamente hacía algo muy interesante, que eso es el origen, jóvenes, ilustres, ese es el origen de un nuevo paradigma, un nuevo modelo pedagógico del siglo XXI que se llama el aprendizaje basado en preguntas. Ese es el método socrático, el aprendizaje basado en preguntas. ¿Y cómo lo hacía Sócrates? Lo hacía en 2 partes. Por un lado estaba la ironía, que significa en griego simulación, ironía, simulación. Claro está que Sócrates decía, yo no sé, recuerden la frase de Sócrates, simplemente sé que no sé nada, ¿no? Él iba diciendo, yo te pregunto, ¿qué es la 4T? Perdón, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el amor? Pero tú que yo no sé, yo te estoy preguntando. A través de esas preguntas iba provocando Sócrates que el estudiante, el alumno, empezara a forjar su propia idea, cosa que no lo hicieron los sofistas. Iba forjando su propia idea. A eso le llamó Sócrates la mayéutica, que significa el arte de parir, el arte de dar a luz, el arte de arrojar el conocimiento al mundo. Recuerden que la mamá de Sócrates fue partera. Precisamente dice Sócrates, la función de un profesor pedagogo para este siglo, claro, está interpretando a Sócrates para el siglo XXI, es que debe de ayudar a los alumnos que ellos todos puedan parir su propio conocimiento. ¿A través de qué? A través del método pedagógico que se llama la educación basado en preguntas. Observen, pueden utilizar esa actividad pedagógica en el aula. Lleven preguntas y que todos vayan contestando, todos den su punto de vista. Es decir, el rol del profesor no es dar respuestas nada más, sino generar dudas, preguntarse. Ese es el método del propio Sócrates. Lamentablemente Sócrates, por andar haciendo preguntas en la calle, la gente se enojó muchísimo. Y entre ellos estaba Anito, Melito y Licón. Suena como si fuera una canción de Timbiriche, pero no es así. Anito, Melito y Licón. Fueron los sofistas que se enojaron brutalmente por Sócrates, porque andaba haciendo preguntas, decía que él no sabía, te hacía preguntas, decía, oye, ¿qué demonios? Fue condenado Sócrates y fue condenado a muerte y murió en el 399 antes de Cristo. Tomó la cicuta, un brebaje natural venenoso, terrible, que provocaba un paro cardíaco. Antes de morir le dijo a uno de sus discípulos, ve a apagar el gallo que comimos en un caldo. No, eso fue como el último petición de Sócrates. Este hombre murió moralmente hasta las últimas consecuencias. Pero no pierdan de vista, desde el inicio de la corriente pedagógica, la educación basada en preguntas. Sócrates, la mayéutica, el arte de parir ideas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que tengan? ¿Algún comentario? Por el momento no, maestro, gracias. Oh, excelente, excelente, ilustre Gloria. Por ahí, jóvenes, ya creo que ya tenemos mayor audiencia. Por ahí vayan haciendo preguntas. Jóvenes, este es el momento. Estamos viendo ya el origen de la pedagogía como corriente. Bien, como pueden ver aquí en la diapositiva, estamos viendo un templo dedicado al dios Apolo, donde estaban las pitonisas, como se le llama, estas sacerdotisas, donde predecían no el pasado, sino el futuro. Si fuera tipo Walter Mercado, pero versión griega. ¿No? Te decían, oye, vas a pasar la materia de corrientes pedagógicas, el profesor te va a poner 10, la 4T, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es precisamente el oráculo de Delfos, que fue un filósofo llamado Querefonte. Querefonte fue al oráculo y preguntó, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? Dijo Querefonte.
Y el oráculo le respondió, es Sócrates. Y fue Querefonte, fue con Sócrates y le dijo, oye Sócrates, me están diciendo que eres el hombre más sabio de Grecia. Uy, yo no sé nada, dice Sócrates. Yo no sé nada. ¿Cómo me está diciendo que yo sé? ¿Cómo es posible? Entonces Sócrates se fue a hablar con el político, a hablar con el escultor, a hablar con el poeta, a hablar con otro filósofo. Y los otros argumentaban que sí sabían. Es decir, el político decía, yo sé de política. El escultor, yo sé este tema de esculpir, yo sé todo eso. Entonces Sócrates se dio cuenta que el oráculo tenía razón. El oráculo tenía razón, ¿por qué? Porque Sócrates era el más sabio de Grecia porque conocía su ignorancia. Por eso, jóvenes, cuando uno parte, y lo comenta muy bien Fernando Sabater, el sabio no puede enseñar porque le molesta la ignorancia ajena. ¿Quién es aquel que enseña? El que conoce su propia ignorancia y conoce la ignorancia ajena. Ese es el maestro. Vean qué tan importante es esto del oráculo de Delfos, Querefonte, Sócrates, y simplemente sé que no sé nada. Ahí está, jóvenes, la humildad pedagógica desde la visión del propio Sócrates. Muy bien, ya casi terminamos, jóvenes, porque ahorita, ya para ir cerrando este punto, también para respetar cada uno de los tiempos, recuerden que vamos a estar 1 hora de sesiones. Voy a hacer todo lo posible por estar más tiempo, jóvenes, pero yo creo que voy a poner la clase a lo mejor 6:30, porque eso está riquísimo. No sé usted, pero me parece al mundial que viene, para que fuera mundial del Qatar. Muy bueno. Muy bien, vamos ya con el discípulo de Sócrates, llamado Aristócles, fue su verdadero nombre. Platón fue un sobrenombre, como si fuera el santo, etcétera, ¿no? Fue un sobrenombre. Su verdadero nombre fue Aristócles. Platón viene del griego platos, platis, que significa anchura, espaldas anchas. Como ustedes, Platón escribió 36 obras, fundó una universidad que fue la primera universidad occidental fundada en 187 antes de Cristo, llamada la Academia. Recuerden que Platón vivió una vida, bueno, fue rico, Platón tenía mucho dinero, pero vivió una desgracia. Fue a darle clase a un alumno, pues tenía un alumno que le daba clases particulares, un tal Dionisio de Siracusa, y fue hecho esclavo por su propio, imagínate que yo le vaya a dar clases a un alumno particular, una clase particular y el alumno me hace esclavo, ¿no? Pues así fue, Platón fue hecho esclavo y fue vendido por una caravana que iba rumbo a Egipto. Y en el camino, un pitagórico le dijo, oye, Platón, ¿qué está pasando? No, me han hecho esclavo, no, ven. Su amigo lo compra y le da dinero. Y con esa venta del esclavo que lo compró su amigo, funda la primera universidad. Fíjense, la primera universidad occidental que se funda fue con la venta de un esclavo. ¿Quién iba a pensar? Usted mira, oye, profesor, pero en las universidades hay inversiones extrañas. Puede ser, puede ser. Bien, Platón, con él se inicia lo que se va a llamar lo que es la pedagogía, jóvenes. Con él se va a iniciar como tal porque propone ya contenidos, propuestas, organizaciones. Pero Platón iba en el camino del concepto de el mundo espartano, pero además iba en la vía de decir, Platón dice lo siguiente, cuando nací lo sabía todo, en cuanto fui creciendo lo olvidé. Recuerden que Platón, al igual que Pitágoras, al igual que Orfeo, siglo VIII antes de Cristo, creían en la reencarnación del alma. A eso se le llama metempsicosis, transmigración de las almas. Por lo tanto, Platón dice, el alumno no viene a aprender el mundo, sino viene a recordar. Para Platón no se viene a aprender en el mundo, se viene a recordar. Eso lo va a tomar cuando veamos ya la corriente pedagógica de la patrística y de la escolástica. Se van a dar cuenta que Agustín, San Agustín, para los que son creyentes, dice Agustín en su libro El Magíster, el profesor debe de generar en el alumno el recuerdo para aprender. Eso es platónico, sin duda alguna. Eso es platónico.
Claro está que en su propio libro de la República, el libro séptimo, aparece por ahí una cuentecito, una historia que se llama El mito de la caverna, que está en el libro séptimo, jóvenes, que de hecho me parece que, espero que lo podamos revisar porque hay mucho contenido en esto y esto es riquísimo, pero nada más tenemos 5 semanas. En el mito de la caverna, Platón narra cómo muchos estamos dentro de la caverna viendo sombras, pensando que eso es la realidad, que en realidad no lo es. Y eso provoca también mucho engaño. Dígame, jóvenes, ¿cuántos contenidos pedagógicos no existen en la escuela que en verdad no están enseñando aspectos profundos para la vida? ¿Cuántos tipos de profesores hacen bien su trabajo en efecto y cuántos no lo hacen? No reciben un salario justo, se ven en grandes conflictos, tienen que hacer otra cosa. Recuerden que esto no es nuevo. También en Grecia los profesores se dedicaban a hacer algo más. La mayoría de los profesores griegos en el origen de la pedagogía se dedicaban a vender vinos, a la pesca en el mar Egeo, etcétera. Se dedicaban a hacer otras cosas y se olvidaban de sus discípulos, a su suerte. Recuerden que la palabra pedagogía, ya les había dicho, viene de paidatropos, que significa el guía del niño. Precisamente el libro que nos tocó revisar el día de hoy fue Historia de la Infancia. El más desprotegido de este tiempo es el niño. Ayudemos al niño ¿a qué? A que él se pueda defender a sí mismo. Ese es el propósito de la pedagogía, jóvenes, desde que lo vemos de diferentes corrientes, constructivista, cognoscitivismo social, aspecto social del propio Vygotsky, Piaget, Makarenko, María Montessori, David Ausubel, Carl Roger, Immanuel Kant, etcétera, etcétera. Hay una larga lista, larga lista. Al final todo se reduce en esto, que el niño pueda defenderse a sí mismo, que el joven, que todos los que me están escuchando aquí digan, recuerdo a este filósofo que allá del Estado de México nos decía, debemos de despertar el conocimiento. Eso es importante, jóvenes, no lo pierdan de vista. De eso se trató el día de hoy la clase. Eh, si aquí están de acuerdo, ¿qué les parece que la siguiente podemos estar un poco más de tiempo? ¿Qué opinan, jóvenes? Quiero escuchar sus comentarios. O simplemente nos despedimos para siempre aquí, como si fuera Pandora, abrimos la caja y nos vamos de aquí. ¿Qué opinan, jóvenes? Aquí dice el ilustre Diego. Ok, sí me parecen bien. Muy bien, Diego. Adelante, Lidia, te escuchamos. Este, sí, estuvo muy interesante la clase. Bueno, yo lo asemejé un poquito así de la antigüedad, Sí. en cómo estaban la educación de los niños. Y vemos que en nuestra actualidad lo mismo pasa, pero diferente se podría decir, un poco diferente, en el sentido de que, ¿cómo se llama? Pues los niños ahorita, como menciona ya, tienen, a veces los papás pues no les prestan como que mucha atención o porque trabajan los papás o algo así. Entonces, están a cargo de los abuelos y a veces pues los abuelos igual pues tienen otras cosas que hacer y el niño pues ahí es cuando empieza como que a decaer la educación de casa y vemos que eso afecta y como bien se menciona, la educación pues va semejante también en la educación que tiene el niño en la casa para que en la escuela igual pueda ser igual educado de una forma, como usted había mencionado. En la casa es una educación moral que debe tener, de igual manera en la escuela debe tener una educación de aprendizaje, por decirlo así. Y vemos que es esa semejanza que veo que se hace una tipo de comparación de la antigüedad a lo de nuestra actualidad. Y muy bien dice usted, maestro. Muy interesante la clase.
Aprecio, ilustre Lidia, tu apostillado. Tienes toda la razón. El calor del hogar, el calor de la casa, de cómo se puede ir forjando ciertos caracteres de la persona. Y les he comentado, cuando la familia fracasa, la escuela también fracasa. No pretendamos que la escuela pueda cumplir los papeles de la propia familia. No le corresponde a la escuela. Es importante delimitar el rol de la escuela en este siglo XXI. Todo propósito pedagógico va de la mano con la acción de la propia pedagogía y de la propia escuela. Excelente apostillado, Lidia. Aquí me ha comentado Diego que sí me parece muy bien. La siguiente semana, jóvenes, en nuestro tercer encuentro sincrónico, voy a ver la posibilidad de que podamos estar más tiempo, porque ahorita pues tengo que dar otras clases con otro grupo, pero voy a ver la posibilidad de que nos podamos conectar más tiempo, una hora y media, 2 horas, y podamos ir trabajando en profundidad. Claro, lo hemos hecho el día de hoy, pero podamos extendernos un poco más. El día de mañana, claro está, te lo debo por ahí, ilustre Gloria, el día de mañana les voy a enviar la segunda lectura. Ojo por ahí, jóvenes, nada más me enviaron 4 tareas de los 80 alumnos que tengo en esta materia. Claro está, me dirá, oye, profesor, no se pase de rosca, nada más es optativa, en efecto, pero si quieren sacar 10, un punto extra, no cae nada mal en estos tiempos. Les pido, por favor, jóvenes, que si gustan, pueden enviarme la actividad. Los que me enviaron sus actividades, el día de mañana ya les envío su retroalimentación. Muy bien, jóvenes, les agradezco su tiempo. Aquí dice Lidia. Me parece muy bien, maestro. Está muy interesante la clase. Me parece excelente, Lidia. Excelente, muy bien. Pues sale, pues, jóvenes. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con todos. Vayan caminando, haciendo pedagogía. Gracias, Daisy. Igual, profesor. Ojalá se pueda más tiempo. Ojalá que sí, claro que sí, sin ningún problema. La siguiente semana armamos ya el tiempo y nos podemos ver más. Vamos a ir viendo un poco más de Aristóteles. Le voy a compartir otro texto para entrar ya con el conductismo del siglo XX y podamos ir caminando todos juntos con paso firme. Ya vienen las autoevaluaciones, no se les olvide. La primera semana y la segunda semana son de autoevaluaciones. Eso se entrega el día 30 de este mes. No se precipiten, pero tampoco lo envíen totalmente rápido. Vayan organizándolo, por favor, no se precipiten. Muy bien. Gracias, Gloria, Lucía, Daisy, Diego, Daniela, Lidia, Jania. Muchísimas gracias por el día de hoy. Vayan con ese peso. Aquí dice Daniela, muchas gracias, profesor, excelente clase. Gracias, Daniela. Gloria, maestro, solo que sea después de las 7. Lo voy a ver, ilustre Gloria. Voy a verlo para que podamos estar a lo mejor, no sé, de 8 a 9, ¿no? Puede ser. ¿Cómo lo ven? De 8 a 9. ¿Cómo lo ven por acá? De 8 a 9:30 podemos estar, ¿no? Para cambiar mi horario con otro grupo que voy a estar ahorita. Podemos estar, ¿cómo lo ven? De 8 a 9, no, 9:30 podemos estar. Ok, aquí dice Gloria que está muy bien. Sí estaría muy bien, perfecto. Entonces lo dejamos para el siguiente miércoles de 8 a 9:30. ¿Qué les parece? No, 9:30. A lo mejor se traspase un poco más la clase, pero vamos a estar ahí. Muy bien, jóvenes. Les agradezco su tiempo el día de hoy. Vayan trabajando las autoevaluaciones, pero no se precipiten. Excelente, Lidia. Muy bien. Siguiente semana, tercer encuentro sincrónico de 8 a 9:30 de la noche. Muy bien, jóvenes. Que la pasen bien y hasta pronto. Gracias, maestro. Bonita noche. Hasta luego. Cuídate mucho. Bye, bye.